diario andar por la ciudad, lo cotidiano hace que lo singular se haga invisible a los ojos. Los cambios operados en la Plaza de la Vigía en la celebración del 325 aniversario de la Fundación de Matanzas forman parte de una transformación que arranca desde la época de la constitución de la urbe, cuando en el plano de don Juan de Herrera Sotomayor quedó definido el espacio donde nacería la nueva población de la isla en cumplimiento del Real Mandato de Carlos II de España. En los movimientos del terreno fue preciso disputar a la ciénaga litoral y la que ocupaba las orillas de los dos ríos, el área despejada de lo que sería la plaza, libre aún de edificios. Llama la atención que se decidiera colocar tan importante emplazamiento en un extremo de la naciente ciudad y no alejada de la línea costera o en el centro de la zona de solares. La consulta de los documentos de la época, que abundan en datos sobre los estilos y formas constructivas o indicaciones para la creación de ciudades en Europa, encuentra elementos novedosos en materia de urbanismo, que se convierte en el basamento del modernismo que, de modo excepcional, disfruta Matanzas, a punto de convertirse en la primera con esta condición, incluso cuando aún no está extinguido por completo el peligro de los corsarios y se teme la amenaza de las potencias enemigas de España. De hecho, en buena medida, la razón de fortificar la bahía con una ciudadela a su servicio parte del sistema defensivo de la capital. De hecho, habría dos detalles que abundan en la atipicidad de la plaza que, por serlo, llevaba en sí una condición categórica. No fue obra de la casualidad, sino el cumplimiento de una ordenanza real que las calles que hoy se llaman Río y Milanés se curven en sus extremos al llegar a la plaza. En tanto, una tercera puesta en medio, y que aún conserva este nombre, cruzaba recta y extendida hacia el poniente como una promesa de la expansión futura de la población en esa dirección. Con el tiempo y justo a partir de la Vigía, se vendría a descubrir otra singularidad, la orientación cardinal de las calles que van de norte a sur, que no cumple con la exactitud de aquellas trazadas de este a oeste, sino que acomodan su alineación al recorrido del sol de la mañana a la tarde en cada una de las estaciones del año, lo que convierte el centro histórico en un enorme reloj solar. Siempre quedará la duda si don Juan de Uribe y Oseta, al delinear las calles, tuvo en cuenta este detalle, necesariamente fruto de la observación en el lapso de un año. Quizás obligado por los accidentes del terreno, tuviera que seguir una dirección que rompiera con la relación de paralelismo de las restantes. Lo cierto es que una cosa parece en el plano de Herrera y otra en la realidad. Lo que es posible apreciar hoy no lo era en 1693, cuando no existían ni aceras ni edificios y no podía preverse el juego de las sombras en la fachada. Si Uribe tuvo tal conocimiento astronómico y entrevió este diseño para un futuro lejano que no habría de vivir, será preciso concederle el mérito de la clarividencia y la genialidad. En el principio la plaza fue solo eso, un espacio acompañado por el fuerte San José en la boca del San Juan. En lo que respecta al fuerte llamado San José de la Vigía, cito en la plaza homónima, se conoce que al menos desde 1628 existía en el lugar un emplazamiento fortificado, fecha que coincide con la captura de la flota de la Plata, y desde cuyo punto debió verse el descalabro de las naves españolas al mando del general don Juan de Benavides y Bazán en la noche del 8 de septiembre de 1628. En 1718 el Cabildo ya daba cuenta al capitán general del estado ruinoso del enclave y la inutilidad de la artillería. La edificación del fuerte, propiamente dicha, no se realizó sino hasta 1748 por la gestión y el aporte económico del acaudalado teniente de milicias don Felipe del Castillo, quien además sufragó la construcción de un puente de madera sobre el vecino río San Juan, esfuerzo que le valió ser promovido por el rey al cargo de capitán de infantería con asiento en las bancas del Cabildo. De estas noticias se desprende que tanto el fuerte como el puente aledaño resultan las primeras construcciones que tendrá la plaza hasta los inicios del siglo XIX. En 1813, don Lorenzo Peraza edificó una cárcel en la Plaza de la Vigía, una construcción que se mantuvo en el sitio hasta 1840. Los grabados de la época que ilustran parte de este espacio muestran algunas construcciones cercanas al río San Juan que fueron luego sustituidas en la medida en que este espacio acogió nuevas edificaciones.
Se presume que esta primera cárcel en propiedad pudo haber estado contigua al fuerte San José de la Vigía. El verdadero despegue de la ciudad comienza cuando su economía aporta las razones sólidas para su desarrollo. No obstante, se conoce de un inmueble levantado en los números 5 y 7 de la calle Medio, casi sobre la plaza. La casa fue el domicilio, sede de la leyenda del Cristo de la Misericordia, erróneamente ubicado en Río. Como aparece en la cita del doctor Alvarado, de los primeros años del siglo XIX sobre 1804, data el edificio que hace esquina en Vigía y Río, uno de los más antiguos en pie en Matanzas, entre los ríos y precursor de los portales que se añadirían después. La Casa de la Aduana estuvo contemplada en el espacio que hoy ocupa la futura oficina del conservador desde el primer trazado de lo que sería Matanzas, señalada con la letra A en la Plaza de Armas o de la Vigía, parte que fue adquirida en 1766 por la Real Factoría de Tabaco. El edificio actual que albergó el Palacio de Justicia no se construyó sino hasta 1826 por iniciativa del entonces intendente de Hacienda, el conde de Villanueva, el criollo don Claudio Martínez de Pinillo, y se le denominó originalmente Administración Económica del Estado. Para la obra se contrató a don Eloy Navia y al arquitecto Julio Sajebien, el primero encargado de la carpintería y el segundo de la albañilería. En 1828 se estableció en Matanzas la audiencia, con jurisdicción y competencia para asuntos criminales en la calle Río, número 28, trasladada luego para el edificio en cuestión en 1892, donde se ubicaron además los juzgados de primera instancia de instrucción y municipal con una sola planta. La aduana, que ya existía en el inmueble, se trasladó para otra edificación cercana al puerto ya habilitado desde los finales del siglo XVIII. En orden de construcción, sería el cuarto inmueble de importancia levantado en el lugar. Lo que hoy es el Museo Provincial debe su nombre al dueño del inmueble, don Vicente de Lejunco Sardiña, miembro de una acaudalada familia propietaria de tierras azucareras y esclavos. El edificio se terminó de edificar en 1838 y en 1845 fue reducido a cenizas por un incendio en la zona de la Marina, reconstruido luego en 1847. El edificio abrigó en 1855 al primer cuerpo de bomberos de la ciudad. En un antiguo grabado de finales de la primera mitad del siglo XIX, se aprecia una vista del puerto que ya muestra los arcos de la vivienda de Junco. Quedaba un espacio frontero a la audiencia, lugar que ocuparía el más paradigmático de los edificios matanceros, el Teatro Sauto, monumento nacional, inaugurado el 26 de abril de 1863. Hacia el sudeste, en la plaza, existía un parque, el Cervantes, en el área que antes ocupara el Fuerte San José, demolido por obsoleto un año antes. Este sería el lugar para uno de los más importantes edificios de la Vigía, el cuartel de bomberos. En el lapso comprendido entre 1896 y 1900, se comenzaron las gestiones para la adquisición de un terreno donde habría de construirse más tarde la casa cuartel con el fin que les fuera cedido el solar que ocupaba el Parque Cervantes, ya para esa época carente de utilidad pública. La primera piedra se colocó el 7 de marzo de 1897 y la conclusión tuvo lugar el 12 de agosto de 1900. En la práctica, la plaza se termina de cerrar con la construcción e inauguración del puente Calixto García, obra de don Pedro Celestino del Pandal, inaugurado en 1899 ya en plena intervención americana. En el curso del siglo XX y en los principios de su segunda mitad, había en el lado sur de la plaza un hotel, el Río Mar, y una casa de 2 plantas donde se conmemoraban las familias canarias fundadoras, ambas edificaciones desaparecidas y sustituidas por el pequeño parque actual en los primeros años de la década de los 60. El complemento monumentario fue la estatua del soldado desconocido. La obra, con sus 4 metros de altura, fue colocada en el sitio en 1917, pero la inauguración oficial no ocurrió sino hasta el 10 de octubre de 1919, luego de 13 años desde el momento inicial de la decisión de hacerla. El conjunto escultórico lo compone la representación de un soldado mambí en actitud de combate. Con su mano izquierda abraza la bandera nacional y en la derecha esgrime un machete en alto. Las fotografías de la época de finales del siglo XIX muestran una plaza por donde aún no circulan otros carruajes que no fueran los de caballo. Luego vendrá el automóvil a principios del siglo y más tarde el tranvía, el cual comenzó a funcionar el 17 de diciembre
de 1916. El tranvía en Matanza hizo su último viaje en 1954. Cualquier matancero curioso podrá ver aún el antiguo recorrido rescatadas del asfalto, las antiguas líneas que se resisten, como otras tantas cosas, a desaparecer en el olvido. Hoy la Plaza de la Vigía regresa a recuperar un aspecto que, en cierto modo, le devuelve la imagen colonial. La restauración de los edificios y el rediseño de los espacios conceden al sitio, siempre emblemático, el valor patrimonial merecido, convertido en un lugar de concurrencia para los ciudadanos que siguen amando y confiando en la Atenas de Cuba. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.